Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los más famosos casos de psicosis, de Juan David Nacio. El día de hoy vamos a dar inicio al capítulo número 6 que se llama Un caso de Bruno Bettelheim, Joy o el autismo. Espero que les guste. Proponemos al lector que al leer este capítulo se remita al libro de Bruno Bettelheim. La fortaleza vacía es una obra que da cuenta de un trabajo terapéutico y de una reflexión sobre el autismo. Para realizar ese informe, Bruno Bettelheim se vale de 3 casos, o más bien para utilizar su propia expresión, de 3 historias de caso. 3 historias de caso, 3 historias de vida tomadas del trabajo cotidiano realizado en la Escuela Ortogénica de Chicago, que describen el camino recorrido por 3 niños durante su internación en el lugar y que son un testimonio de la terapéutica específica aplicada en dicha escuela. Bruno Bettelheim dirá: en un caso, nuestros esfuerzos se vieron frustrados. El segundo caso, a pesar de los progresos notables registrados, fue en gran medida un fracaso. El tercero tuvo un éxito relativo. Se refiere respectivamente a Laurie, Marcia y finalmente Joy. El capítulo tratará de Joy, aun cuando al presentar esta obra nos hallemos no solo con Joy, sino también con Bruno Bettelheim. Él es, en efecto, quien da vida a Joy, quien nos invita a seguir uno a uno los hilos conductores de su desarrollo y a fiarnos de la empatía que nos despierta Joy, para establecer vínculos y reconstruir su historia. Trataremos de dar vida a Joy del modo en que lo hizo Bruno Bettelheim, de encontrar al Joy de Bruno Bettelheim, evidentemente, a través de una nueva historia, pero con la presencia viva de las palabras del terapeuta, de sus expresiones, de sus propias descripciones. Será un largo trayecto a lo largo de un periodo de la vida de Joy, escandido por 3 momentos: su llegada a los 9 años y medio de edad, a la escuela ortogénica donde permanecerá durante 9 años. Su partida a los 18 años y medio para ir a vivir con sus padres como él mismo lo solicita. Su regreso de 3 años más tarde para visitar la escuela. Y en ese momento comienza nuestra historia. Historia del caso clínico. Estamos en la década de 1960. Hoy es un día muy especial. Después de haberla abandonado 3 años antes, Joy, un joven de 21 años, regresa a la escuela ortogénica para visitar al médico y a todos sus amigos. Sus padres le han obsequiado ese premio por haber obtenido el diploma del liceo técnico. Bruno Bettelheim recibe a Joy. Bruno: dime, ¿qué sientes al volver a ver tu vieja escuela? Joy: oh, recuerdo momentos verdaderamente maravillosos y también algunos muy penosos. Bruno: ¿y tu vida? No ha sido demasiado difícil desde que te fuiste, ¿no es cierto? Joy ha viajado solo para reencontrarse con todos aquellos que lo acompañaron durante tantos años. Lou, su maestro. Sí, puede verlo. ¡Qué alegría! Bárbara, su educadora. Ah, no, imposible. Desgraciadamente se mudó a California. Y Faye, su educadora preferida, la primera persona que logró hacerle expresar sus sentimientos. Sí, Faye ocupa un lugar particular entre sus recuerdos. Ya no está en la escuela. Se casó y tiene un hijo, pero vive en Chicago. ¿Visitarla? Sí, por supuesto. Eso se puede combinar hoy mismo. Bruno: pero dime, ¿qué sentiste al volver a ver la escuela? Joy: me dio gusto y también sentí bastante angustia al pensar cuánto tiempo había pasado desde que me fui. Bruno: ¿te acuerdas? Joy: oh, sí que me acuerdo. Llegada de Joy a la escuela ortogénica. 12 años antes, en la década de 1950, un niño de cuerpo enclenque llega a la escuela ortogénica. Es pequeño para los 9 años y medio que tiene. Sus ojos negros están cargados de tristeza. Su mirada vaga no se posa en ninguna parte. Es Joy. Joy es entonces un niño carente de todo aquello que consideramos como las características infantiles. Tampoco tiene una conducta vegetativa. Cada gesto que hace evoca la tensión de un cable de acero a punto de romperse. Como un pequeño robot parece accionado por telecomandos, pero este parece un robot habitado por una total desesperación. Había que hacer un gran esfuerzo consciente, voluntario, para considerarlo un niño. Si uno dejaba de prestarle atención por un instante, el niño se diluía en la nada. Esta máquina niño solo tenía una presencia cuando funcionaba. Al detenerse parecía carecer por completo de existencia. Cuando estaba enchufado y en su estado de vacío, Joy tenía la facultad de fascinar a quienes lo miraban y de persuadirlos de que era una máquina. Al instante siguiente la máquina se detenía, se sumergía en la nada, en la no existencia, para recomenzar luego pasando a un régimen cada vez más acelerado,
hasta que la secuencia se resolvía en una explosión pulverizadora. Varias veces por día la máquina iniciaba este proceso de aceleración y el frenesí alcanzaba la cima con el estallido en 1000 pedazos de una lamparilla eléctrica o una válvula de radio. Joy era en efecto particularmente hábil para robar, a espaldas de todos, las válvulas de los aparatos de la escuela. ¡Crack! ¡Explosión! Gritaba. Había llegado el momento de hacer explotar el mundo. Entonces todo estallaba, se desintegraba, se apagaba. Joy, el mundo, la existencia, luego no más vida, nada. Desde muy pequeño, incluso antes de cumplir 18 meses, Joy iba con frecuencia al aeropuerto. Su padre partía o regresaba. Las hélices giraban. Aterrizajes, aviones que levantaban vuelo, trepidaciones, las ondas ensordecedoras de los motores. Su madre, ¿qué sentía? ¿Por quién? En medio de ese trueno estrepitoso, la angustia y el alivio se mezclaban en ese fragor. Misteriosas agresiones de todas esas máquinas que giraban y giraban. Crack, crack, explosión. Y después, nada más. El vacío. Estaba también ese ventilador, las paletas de ese ventilador que sus padres le habían regalado cuando tenía 1 año, aparato que Joy desarmaba y armaba incansablemente. Esta actividad que desarrollaba con una habilidad sorprendente para un niño de esa edad había alertado a los abuelos de Joy cuando éste tenía alrededor de 18 meses. En aquella época la madre del pequeño vivía con ellos, cuando su marido marino estaba en alguna misión de ultramar. Los abuelos maternos fueron los primeros en inquietarse por la conducta de Joy, quien interesado ya por las máquinas solo les manifestaba indiferencia. Pero retrocedamos un poco más, remontémonos a los comienzos de la década de 1940, en plena guerra mundial cuando Joy aún no había nacido. La madre de Joy sufre un gran dolor. Un hombre de quien está muy enamorada muere en un raid aéreo. Poco después conoce a un militar, también él aquejado de un mal de amor. Se casan e intentan borrar sus desdichas llevando una agitada vida social. Al poco tiempo nace Joy, un hermoso bebé, fuerte y saludable, pero pronto el niño empieza a sufrir de cólicos, se golpea violentamente la cabeza y se balancea rítmicamente hacia adelante y hacia atrás y también lateralmente. La madre, extenuada, angustiada ante la idea de no ser una buena mamá, lo deja solo en su cuna con mucha frecuencia. El embarazo y luego el nacimiento del hijo han provocado en su vida transformaciones que le cuesta tolerar. Por cierto, prodiga al niño los cuidados esenciales para que sobreviva, pero no sabe complementarlos con una presencia tierna, afectuosa y humanizante. Joy llega a un estado de vacío afectivo total. En esa nada vivirá los primeros años. La angustia de la madre era tal que prefería ignorar al niño y mantenerlo a distancia diciendo que era un bebé ideal y autónomo. Pronto el lenguaje del niño, que hasta entonces se había desarrollado normalmente, se vuelve abstraído, desconectado, despersonalizado. A los 4 años se lo envía a una clínica de orientación para niños emocionalmente perturbados. La maestra del jardín de infantes es quien descubre que algo no está bien, al observar el aislamiento en que se sumerge el niño y comprobar que se dedica a una única actividad, el toqueteo. En la clínica se le diagnostica autismo y se propone un tratamiento psicoterapéutico no solo a Joy, sino también a ambos padres. Durante los 3 años que pasa en la clínica, Joy hace algunos progresos, pero no abandona sus actitudes autistas. Habla mediante opuestos. Al revés, nunca usa correctamente los pronombres. A pesar de todo, puede volver a utilizar la palabra yo y logra nombrar a su terapeuta y a algunos niños. Cuando Joy tiene 6 años, 2 acontecimientos marcan su vida. Su regreso del jardín de infantes especializado, ha pasado el límite de edad, y su entrada en un pensionado religioso severo en el que pasará aproximadamente 3 años. El nacimiento de una hermanita que llega a coronar el nuevo equilibrio de pareja de sus padres, y a quien le dedican atentos cuidados. Durante esos 3 años pasados en el pensionado, aniquilado por el clima represivo que reina en el lugar, Joy pierde gran parte de los logros anteriores. Retorna a un mundo despersonalizado, renuncia a emplear los pronombres personales, ya no habla de las personas nombrándolas y solo se dirige a su madre en un murmullo. Construye nuevas defensas invalidantes, obsesivas que llama sus prevenciones. Desde entonces solo expresará temores y deseos a través de máquinas. Máquinas, pantallas que coloca entre él y el mundo. Comer, beber, dormir, defecar u orinar son actividades que solo cumplirá mediante complejos sistemas. Las prevenciones invaden todas las esferas de su vida. Ahora se ha conectado con otro circuito diferente del de las relaciones humanas y del cual obtiene su energía, el circuito eléctrico.
Su estado se degrada hasta el punto que debe regresar a su casa y esperar a que se lo admita en la escuela ortogénica. El deterioro es tal que Joy ya no puede decir mamá y solo puede pronunciar la palabra papá, articulándola del siguiente modo: dile a pa, que. Aún le habla a la madre cuchicheando con la intención de llamarle la atención, pero todo es en vano. La mujer dedica todos sus cuidados a la hermanita. Una ira destructora lo lleva, pues, a querer destruirse a sí mismo e intenta suicidarse. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los más famosos casos de psicosis, de Juan David Nacio. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.